tal, Mauro? ¿Cómo están? Che, qué buena presentación, no dejo de asombrarme. Muchas gracias por la consideración de ser columnista de ustedes. Para mí es muy importante y me encanta. Muchas Bueno, gracias, Juan. acá Mauro se tiene que hacer cargo porque la hizo él la presentación. Gracias, agradece. Muchas gracias, Mauro. Se agradecen los Che, elogios. El clima lo pueden ver. Hay Acá viento. en Buenos Aires es gris. Es gris. En este momento hacen 14 grados. ¿Allá cómo está? ¿Cuántos grados hacen? No, y estamos- acá. Ahora ya te digo. Sí, para Pero que. está fresco, hay viento, pero hay sol acá. Pero debe estar por ahí. 12 grados. 12. Según Sí. mi. Nosotros celular. igual flojito, vos estás de No. camisita, nosotros buzo, estamos mal. Sí. Bueno, pero acá en Buenos Aires a las 6 de la mañana, a la hora que yo me despierto, estaban haciendo 18 grados. Ah. Y después bajó la temperatura y se dice que mañana va a estar en los 10 grados. La temperatura comienza a bajar, es la época del año, ¿no? Sí. También, claro, no nos vamos a quejar. Estamos en la época que tiene que hacer frío. Si hace calor, decimos el cambio climático, pero cuando hace frío y viento Sí, también es nos lo vamos mismo a quejar. también. Sí. ¿Está como el clima del país? Lo que sigue bajando es el salario. La guita no alcanza, la economía se recalienta. Y bueno, vemos, chicos, saben que este tema de las empanadas, el tema de las empanadas y la pregunta de John Elier al ministro Caputo exterioriza y muestra el nerviosismo del equipo económico. No alcanzan los dólares, se perdió el superávit comercial, hay muchas importaciones, mucho Amazon, muchos millonarios haciendo turismo por el exterior. Argentina está muy cara para los argentinos, el mundo está muy barato. El mundo está tan barato que importamos carne de Brasil, Una locura. carne vacuna y carne ovina, importamos todo tipo de carne, importamos zanahorias, fideos de Albania, y eso muestra lo barato que está el mundo y lo caro a la vez que es vivir en Argentina. Esa combinación de barato el mundo y cara a la Argentina, lo único que demuestra en términos de ecuación es que el salario quedó muy chico, el mes muy largo y el salario muy chico. El que vive acá en Argentina casi prácticamente no puede vivir. El que tiene mucho dinero se va al mundo a recorrer Europa, justamente que empieza la temporada de turismo europeo. Muchos aviones. ¿Saben sobre todo, chicos? Lo que está sobrevendido y no se consigue es primera clase. La categoría business, Mirá en vos. ninguna línea aérea para Miami o para Europa ya está todo sobrevendido. No hay más categoría de excelencia en los aviones. Eso muestra claramente que hay distintas consultoras que miden que hay un 20% de la sociedad argentina que consume DM2 y hay un 80%, sobre todo la clase media y la clase más baja, que está endeudada. O sea, los argentinos en la gran mayoría la están pasando muy mal. El que no debe la luz, debe el gas, debe expensas, debe tarjeta, le debe al suegro, le debe al cuñado, debe el alquiler. La situación en términos sociales es muy fulera. 17 meses de gobierno con 222% de inflación acumulada. O sea que en 17 meses de gobierno Javier Milei llegó al 220% de inflación acumulada. El gobierno de Alberto Fernández, para llegar a ese nivel de acumulación de inflación, tardó 35 meses. El gobierno de Mauricio Macri tardó 44 meses y durante todo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no se llegó al 220% de inflación acumulada. Eso muestra que este gobierno es toda una fantasía, todo un relato de que vamos a estar mejor, de que te vamos a dolarizar el salario, de que vamos a ajustar cuando la economía crezca, y lo único que está pasando en 17 meses de gobierno, que la docena de empanadas, chicos, en cualquier barrio que vos la vayas a comprar, en cualquier marca, en cualquier franquicia de empanadas, aumentó la docena de empanadas del 2023 al 2025 entre un 600 y un 1000%. Ahí a Germán le pasé recién 2 imágenes de donde yo compro las empanadas. Queda clarísimo que los alimentos, al referirse de Ricardo Darín en la mesa de Mirta Legrand
a las empanadas hablaba de los alimentos. Claro, Claro. que Los por ahí se alimentos- sacó un poco de contexto, ¿no, Juan? Y después vi una nota que a Darín que también le hace. Es como, todos digo, vamos todos los días al supermercado, vamos a comprar, tenemos que comer. Y fue como un ejemplo, pero el detrás de ese ejemplo, lo que está queriendo decir es otra cosa. Digo, que estamos para la miércoles. Entonces, como bueno, que le salgan a pegar, digo, el presidente también le salió a pegar de nuevo. Digo, es un poco para sacarlo de contexto y correr el eje de la discusión. Bueno, todos sabemos quién es Ricardo Darín, un actor de trascendencia, un actor reconocido mundialmente y justamente con un éxito muy reciente que fue El Eternauta, que trasciende y en términos generacionales y transversales llega a todos los argentinos. Esto es un golpe para mí muy feo para el gobierno. Yo salí con un tuit que ha viajado muy bien, explicando que las empanadas han aumentado en cualquier barrio entre un 600 y un 1000%, siendo que el salario en estos 17 meses de gobiernos, en términos de promedio, cayó un 30%, y sobre todo cayó muy fuerte el salario público y también las jubilaciones. Y el ministro de Economía salió a decir que los argentinos tenemos debajo del colchón miles de millones de dólares, siendo que él, cuando le preguntaron, se ofendió, diciendo que él tiene sus ahorros en la isla de Man, una guarida fiscal. Por eso, bueno... Pero yo no creo está mal, que dijo en este Caputo en ver. esa conferencia de prensa que atacaron a John. No está mal tener dólares en otros lados. Bueno, él dijo que es libertad de tener los dólares en el exterior. Claro. Obviamente, él siendo el ministro de Economía e incentivando que todos traigan los dólares acá, queda claro que ni él mismo confía en él. Ahí tenemos en imágenes 3.600 pesos la docena de empanadas en el mismo lugar en el año 2023. Ahí le voy a decir a Germán que ponga la otra, 33.000 pesos, la misma docena de empanadas, con la misma carta hoy. Ahí estamos hablando casi de un 900% de aumento. Lo que muestra esta carta de empanadas es que los alimentos aumentaron en ese nivel, los medicamentos, el alquiler, las expensas, y no así el salario. Yo siempre, esto es un latiguillo que me puedo atribuir el tema de crearlo, ¿no? Que tu salario acompañe la inflación no es aumento, es recomposición, es estar igual que antes. Y vos fijate, lo que aumentaron las empanadas y el salario cayó, quiere decir que las empanadas están más arriba y los salarios ni siquiera recompusieron su potencial de compra. Por eso acá hay una transferencia. Los que venden empanadas han ganado mucho más que el salario, o sea, los que venden alimentos, Claro. los empresarios que tienen monopolios en términos de alimentos. Eso muestra, y es lo que estaba contando Ricardo Darín, es algo que por ahí que lo diga Darín trasciende, pero no es algo distinto a lo que vivimos todos los argentinos. En términos del salario, el argentino promedio se pregunta, che, loco, ¿por qué no me alcanza la guita? Bueno, no te alcanza la guita porque aumentó todo y tu salario ni siquiera se recompuso, porque estás por abajo de la inflación promedio y sin embargo alimentos, medicamentos, expensas, tarifas están por encima de la inflación promedio. Así, chicos, no hay ningún salario que aguante. Y yo creo que el gobierno ignora la realidad social. Cuando destruye el Estado lo único que puede generar o ser garante de la cohesión en términos de la conflictividad social y lo que pasa con el resto de la sociedad. Y uno puede recordar lo que ya pasó en términos históricos en una elección legislativa del año 2001, cuando De la Rúa quedó vacío de legitimidad. Lo que se está juzgando en este 2025, se está jugando, es la legitimidad de Javier Milei, y de hecho se define con una elección, pero ya la legitimidad la está perdiendo día tras día, momento tras momento, dicho tras dicho, o cuando es el ministro de Economía, o cuando no es el vocero, o cuando es el mismo Javier Milei con las metáforas sexo-anales, No. o los silogismos económicos que no convencen a nadie, porque ya en 17 meses de gobierno es casi desesperanzador pensar que esto pueda mejorar. Y después habla del déficit, del ajuste, de que hay que destruir el Estado, de que liberan las regulaciones, y la realidad es que la recaudación comienza a caer igual que el 2001, empieza a faltarle el apoyo a las provincias, las jubilaciones caen, los salarios, y comienza a reinar la desesperanza,
la bronca, el malestar comienza a acumularse con la caída del consumo, el cierre de las pymes, la pobreza que avanza, el deterioro generalizado, y el mercado no va a solucionar todos los problemas que tenemos los argentinos. Y sin política de ingresos, sin coordinación territorial, sin proteger a los más débiles, chicos, se viene el estallido. Uno no sabe con precisión cuándo, el momento, de qué forma, pero sí este es un rumbo de colisión que más temprano que tarde se va a dar. Juan, esta incapacidad que tiene el gobierno de querer tapar las malas noticias que se vienen dando de manera consecutiva, como bien vos decías, que ya artista, a ver, plantear como Darín, como Cuca, o sea, una persona que se conoce, sabe, que inclusive ha sido crítica de gobiernos desde el peronismo, siempre el tipo, uno le puede criticar diversas cosas, pero siempre ha dicho lo que ha pensado y siempre ha sido más bien tirando independiente, o sea, obviamente con su propia ideología, pero sin estar pegado a ningún tipo de gobierno. Creo que le duele mucho más. ¿Ves en este exceso que se está dando desde la CIDE de empezar a implementar fondos para poder regular lo que es el relato, el mensaje en las redes como una especie de manotazo ahogado? Sí, justamente quería hacer referencia a eso, ¿no? Van a recabar información de economistas, opositores, de periodistas, obviamente para extorsionar y para que no se conozca la realidad. Yo creo que yo también soy parte de lo que van a buscar. Creo que les estoy haciendo un poco, no de daño, sino les estoy mostrando a los argentinos la verdad. Creo que voy a estar en la mirada de la Secretaría de Inteligencia. Yo creo que la Secretaría de Inteligencia debería estar para prevenir el terrorismo, el crimen organizado, para buscar los intereses en el Atlántico Sur, y justamente esos 100.000 millones de pesos, de los cuales 20.000 millones son de gastos reservados, justamente lo van a utilizar para recabar información y sobre todo para economistas, que ellos dicen que hacemos perder la confianza en los funcionarios, que queremos manipular la opinión o distorsionar la información, y creo que es exactamente todo lo contrario. Estoy convencido que la gente que mira este programa, los que miran @JuanEnriqueUva en el vivo que hacemos lunes, miércoles y viernes, saben muy bien que lo único que estamos haciendo es describir o tratar de explicar la realidad, como lo hizo Ricardo Darín el sábado en la mesa de Mirta Legrand, ¿no? Que Mirta Legrand hacía un par de días atrás estaba gritando "viva la libertad, carajo". Yo creo que ahí, cuando hay inconsistencias en el relato, uno puede decir que se manipula la opinión. Nosotros creo que siempre fuimos consistentes en tratar de contarle a la gente la verdad. No hay superávit comercial, caen las reservas, el Fondo Monetario puso 12.000 millones, de los cuales el 10% ya se fueron en la canaleta del sistema financiero. No, esta economía no produce dólares genuinos, se están cerrando las industrias, no se está exportando más, las exportaciones crecen al 2% y las importaciones al 37%. O sea, queda claro que vamos rumbo a una colisión en términos de la restricción externa, como ya pasó en los 70, como pasó en el 2001 a Fernando de la Rúa y como también le pasó a Mauricio Macri. Y yo creo que desde el 2018, cuando estaba Caputo en el Ministerio de Finanzas, ya no se podía colocar deuda voluntaria en Wall Street. Bueno, ahora tampoco se puede, porque esa es una herencia del mismísimo ministro Caputo. Ahora tengo entendido que van a lanzar mañana un nuevo bono que se puede suscribir en dólares, que va a copiar el carry trade en pesos para después llevarse los dólares. Bueno, va a ser por 1.000 millones con un grupo de inversores extranjeros conocidos y amigos del ministro, y eso muestra también la desesperación, la falta de dólares, chicos, sobre todo que ahora el 13 de junio le deben demostrar al Fondo Monetario que tenían que haber acumulado reservas internacionales por 5.000 millones y no lo hicieron, y a fines de julio vencen otros 5.000 millones de deuda con bonistas globales, y bueno, y después viene, previo a la contienda electoral, lo que es el sistema financiero de fondos comunes en términos de cobertura, o sea, una fuerte presión en el tipo de cambio. Yo creo que ese es el nerviosismo y la desesperación que tiene el equipo económico. Juan, muchísimas gracias. Agendá nuestros contactos porque esto es espalda con espalda, ¿eh? Si te pinchan el teléfono a vos, te investigan, acá vamos con tenedores y te vamos a acompañar y vamos a ir en cana con vos, en canal, no literal, ¿eh? Pero vamos espalda con espalda con vos. Así que
ya tenés nuestros contactos. Caemos todos juntos. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias, chicos. Saludos a todos los oyentes, televidentes y que miren @Juan Enrique Uva. Nos vemos el martes que viene. Dale, martes que viene. Gracias, Muchísimas Juan. gracias. Bueno.